Bueno, buenos días. Tenemos el gusto de contar con Javier Fariña, quien es jefe editor de la revista especializada en África, Mundo Negro. Y vamos a hablar un poco acerca de Mundo Negro y también acerca de cómo se difunden las noticias, ¿no? sobre África. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo y por poder conectarnos desde España. Es un gusto para nosotros. Y yo quería que nos cuentes un poco acerca de Mundo Negro, ¿no? ¿Cómo es que sale esta entrevista, esta revista? ¿Cómo es que esta revista empieza a dedicarse, ¿no? A la cobertura de África, ¿no? No desde una manera como siempre lo vemos, ¿no? En los medios, ¿no? ¿Cómo es que nace este Mundo Negro? Bueno, pues es no compleja porque es sencilla la respuesta, pero a la vez nos abre ya muchas variantes, ¿no? Bueno, la revista es una publicación ya veterana, nace en el año 1960 y nace impulsada por una congregación de la Iglesia Católica eminentemente misionera, los misioneros combonianos, con presencia en Perú también. Una congregación que tiene presencia especialmente en el África subsahariana y también en aquellos lugares donde hay afrodescendencia. Por ejemplo, en el continente latinoamericano está en Perú, está en Colombia, está en Brasil, está en Guatemala. Bueno, en definitiva, donde hay comunidad africana o afrodescendiente, ahí están los misioneros combonianos. Ujú. Y la revista Mundo Negro tiene mucho que ver con el propio carisma de la congregación, porque el fundador, Daniel Comboni, a mediados del siglo XIX, fue el primer obispo del África Central. Pues una de las cuestiones que desarrolló a lo largo de su vida, él murió bastante joven, fue conocer la realidad del continente africano, pero contarla. Él realizó, no solo en África, sino que volvió en numerosas ocasiones a Europa y escribió numerosas crónicas a los principales medios europeos de mediados del XIX para contar lo que ocurría en el continente. Por tanto, en el propio carisma de los misioneros combonianos está esa labor de difusión de lo que es el continente africano. Por tanto, digamos, ¿por qué surge Mundo Negro? Pues surge respondiendo a las necesidades y al carisma de la propia congregación. Que igual que a otras congregaciones, los salesianos se dedican mucho a la educación, hay congregaciones que se dedican a la salud, pues en el carisma comboniano está el trabajo de los medios. Y cuando los combonianos tienen presencia en España, en torno al año 60, un poquito antes, fundan e impulsan dos revistas. Una, Aguiluchos, que decimos que es la hermana pequeña de Mundo Negro. La hermana pequeña pues se dirige a un público infantil y juvenil, pero nació unos poquitos años antes que Mundo Negro, y luego a partir del año 60, Mundo Negro. Entonces nos decías, la pregunta era un poco, ¿por qué Mundo Negro cuenta de forma distinta el continente africano a como lo hacen los demás? Bueno, yo creo, evidentemente con las particularidades y la línea editorial de la revista, Mundo Negro cuenta África igual que contaría cualquier barrio de Madrid, igual que contaría cualquier barrio de Lima o igual que contaría Nueva York. África no es una realidad distinta para contar informativamente hablando que cualquier otra realidad. Es decir, si ya partimos del apriorismo, si partimos del prejuicio de que África es distinta, de que África hay que tratarla informativamente de cualquier otra manera, pues entonces ya a partir de ahí empezamos a matizar y empezamos a tergiversar el relato. África hay que contarla con sus cosas negativas, que es lo que habitualmente aparece en los medios de comunicación, pero también en la normalidad de un continente de 55 países, si tenemos en cuenta Sáhara Occidental, de 1.300 millones de personas, en el que pasan cosas evidentemente malas, pero en la que también hay cosas normales y extraordinarias. Entonces, Mundo Negro, claro que habla de golpes de Estado, claro que habla de hambrunas, claro que habla de corrupción, pero también hablamos de una África propositiva, de una África valiente, de una África con unas tradiciones culturales, humanas, religiosas extraordinarias. Por tanto, Mundo Negro, hay números que nos salen
más o menos en la línea del resto de los medios, porque, por ejemplo, hemos tenido en los últimos meses golpes de Estado seguidos, hemos tenido en los últimos años, hemos tenido Guinea, hemos tenido Malí, hemos tenido Gabón, hemos tenido Burkina Faso. Bueno, en definitiva, hemos tenido realidades que no nos gustan, pero que hay que contar, pero también hemos contado otras muchas cosas que merecen la pena para descubrir el continente africano. Claro, claro, ¿no? O sea, no solamente es enfocarnos en lo malo, ¿no? Que existe, ¿no? Claro, o sea, existen estados fallidos, hay pobreza, ¿no? A pesar de los recursos, tienen recursos ellos para poder desarrollarse, pero sin embargo, bueno, no hay un desarrollo interno que les permita crecer, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero también hay cosas buenas que hay que contar, ¿no? La música, por ejemplo, a mí me gusta la música. A mí me gusta la música y en África yo sí he escuchado música muy, muy bonita que sí me gustaría que se difunda más, porque yo para buscar tengo que rebuscar, indagar, indagar. No es que prenda la radio y ya lo escuche, ¿no? Pero se debería difundir, ¿no? Pero yo quería ahora consultarte, ¿y tú cómo es que entras a Mundo Negro, ¿no? ¿Cómo es que te dedicas ahora a esta revista? Bueno, yo llevo 10 años en Mundo Negro. En abril del año 2013 me incorporé a la redacción. Yo he trabajado en medios locales, he trabajado en radio, he trabajado en tele, he trabajado también en la comunicación institucional, en una ONG que me permitió precisamente conocer mucho el continente americano. Y bueno, pues hace 10 años en Mundo Negro el anterior redactor jefe tuvo que dejar la redacción y los misioneros combonianos pues ya me conocían porque, bueno, pues por distintas cuestiones habíamos hecho alguna cosa juntos, les había invitado a participar en algún programa de tele que dirigía entonces. Bueno, pues me invitaron a participar en este proyecto. Bueno, me invitaron, entré en un proceso de selección como cualquier otro, con distintas personas. Y entonces, bueno, pues en las conversaciones con los misioneros combonianos me propusieron ser el redactor jefe de la revista. Y yo es verdad que les dije que a pesar de la cercanía física, que con solo nuestro pequeño estrecho de Gibraltar que nos separa del continente, nunca había visitado el continente, nunca había pisado tierra africana. Y en España hay, tú lo indicabas, que no hay noticias, no hay cosas sobre música, no hay vínculos fáciles. Bueno, pues aquí no hay vínculos fáciles con la música, con la cultura africana, tampoco con las noticias del continente. Entonces, es decir, que yo era un conocedor estándar de lo que ocurría en el continente africano. Yo era lector de periódicos, pero en España los periódicos habitualmente no se hacen eco de estas cosas. Entonces yo les dije, bueno, digo yo, conocéis mi trayectoria profesional, pero África no la conozco, no conozco el continente. Entonces me dijeron, bueno, pues si vienes o si al final llegamos a un acuerdo, pues no que te vayas a cansar, pero sí que vas a enfangarte en el buen sentido bien de culturas, pueblos, tradiciones, políticas africanas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos un vínculo profesional que desde abril del año 2013 se extiende de momento hasta ahora. Mi trabajo es desde aquí, pero he estado en Marruecos, he estado en Ruanda, Burundi, en Sudáfrica y Mozambique. Eso es lo que conozco del continente africano. También hay un problema, por ejemplo, de la cobertura, de los corresponsales que sufren con el tema de la comunicación, el transporte, ¿no? O sea, mandar corresponsales es caro, ¿no? Yo entiendo que ustedes también tienen corresponsales allá. Sí. ¿Cómo manejan ese tema de la falta de comunicación, de los costos? Bueno, dos cosas. Me parece muy interesante la primera parte y luego te respondo a la estructura de corresponsalías de Mundo Negro. Hacer información y hacer buena información siempre ha sido caro. Es decir, que no ahora. Es decir, que enviar personas, y probablemente ahora con unos vuelos, aunque en los últimos tiempos han subido con los precios de los carburantes, han subido un poco más, pero ahora realizar viajes en avión es razonable. Y luego, bueno, porque que hay medios para enviar a gente. Ahora hay mucha mejor cobertura a través de Internet prácticamente universal. Es decir, que en zonas rurales, pues a lo mejor no, pero en los principales núcleos de políticos de desarrollo donde hay
cosas que contar, pues quiero decir que la cobertura es accesible y es razonable. Entonces, eso, mandar gente a cubrir noticias siempre ha sido caro. O sea, no es que sea caro ahora. O sea, los medios de comunicación no han descubierto que ahora en el año 2023 es muchísimo más caro enviar gente que hace 50 años. O sea, Kapuscinski pues tenía muchas más dificultades y probablemente era más caro comparado con los precios de ahora viajar que ahora nosotros. Entonces, el aludir al coste de enviar un periodista, o de enviar un cámara, o de enviar un reportero a cualquier sitio, no solo al continente africano, tiene mucho más que ver con las ganas de cubrir informativamente algo que con ajustar un presupuesto. O sea, ¿por qué? Que en España, en Televisión Española, que es el medio quizá más, con mayor amplitud de corresponsalías en todo el mundo, es decir, en Estados Unidos, ¿cuántos corresponsales hay de Televisión Española? En todo el continente americano prácticamente hay corresponsales. En Europa hay corresponsales. En Roma, en Bruselas, en Berlín, en París. Hay corresponsales en todos los sitios donde creemos que hay algo que nos interesa. No creo que sea más caro en Maputo que en Berlín. En Berlín será más caro, sin duda. En Washington será más caro, sin duda. En Nueva York será más caro, sin duda. ¿Por qué no enviamos, yo no digo a todas las capitales y a todos los países del continente africano, pero es que corresponsalías en el continente africano, excepto en el norte, prácticamente no hay? Entonces, tiene mucho más que ver con la desidia o con el deseo intencionado o no intencionado de no contar lo que ocurre en el continente africano que de ajustar, repito, un presupuesto. Entonces, quiero decir que al final tiene mucho que ver con excusas que nos ponemos a nosotros para no hacer determinadas cosas. O sea, cubrir ahora con el conflicto, con la guerra que hay en Gaza, ¿hay corresponsalías de todos los medios? Sí, claro que lo hay. Eso será carísimo, sin duda. Y son equipos compuestos por varias personas. Entonces, ¿por qué sí merece la pena gastarse el dinero en Gaza y no merece la pena gastarse el dinero en Sudán, que llevan desde abril en guerra? ¿Por qué no merece la pena contar lo que ocurre en el polo en Nigeria o en Sudáfrica, que son dos de los polos económicos y de influencia del continente africano? ¿Por qué no gastárselo en República Centroafricana, que llevan guerra desde hace 10? Entonces, tiene mucho más que ver con excusas, me parece, que con lo caro o barato que es. Luego, en relación a Mundo Negro, ¿qué tenemos? Bueno, pues evidentemente, os decía al principio, los misioneros combonianos están presentes en buena parte de los países del continente africano, del Sáhara para abajo. Entonces, donde hay un misionero comboniano, hay un teórico corresponsal. Evidentemente, hay misioneros, como cualquier persona, que tienen más o menos facilidad para redactarte, para elaborarte una crónica, para hacerte un reportaje, para hacerte un análisis. Entonces, a los que tienen más facilidad y están más habituados, hay un número importante de ellos, les pedimos, evidentemente, que nos preparen una pieza. Pero a los que no tienen o tanta facilidad o están en zonas más recónditas, con una menor conexión y demás, a lo mejor no les pedimos que nos elaboren la pieza, pero sí les pedimos que nos den claves para interpretar la realidad de lo que allí está ocurriendo. O sea, los utilizamos o como reporteros o como fuentes informativas de primerísima mano que saben y conocen la realidad en la que se encuentran. Y luego, junto a eso, evidentemente tenemos un contacto sobre todo con periodistas freelance que están trabajando como autónomos en el continente, hay repartidos por todo el continente, gente que está estable en determinados países o gente que viaja y que fluctúa y que, como a nosotros, pues ofrece su trabajo a medios de comunicación. Es decir, que últimamente hemos recibido propuestas de Marruecos, de Nigeria, de Kenia, de Ruanda, de Burundi, en definitiva, de Burkina Faso. En definitiva, las últimas semanas hemos recibido propuestas de compañeros y compañeras que nos ofrecen temas que son susceptibles de publicarse en Mundo Negro y que, bueno, pues proceden de todos esos países. Entonces, en definitiva, tenemos esas corresponsalías, entre comillas, fijas con los misioneros combonianos y misioneros de otras congregaciones, misioneros y misioneras, y luego, por otra parte, periodistas españoles principalmente, que estables o fluctuantes por el continente, pues nos ofrecen o les pedimos contenidos específicos.
Sí, Javier, ahí quería comentarte, o sea, justo con lo que tú dices, ¿no? Que la buena información requiere, ¿no? Un aporte económico considerable. Es algo que a mí me llama la atención porque a mí me da a entender entonces que la mayoría de prensa en mi país no está muy interesado entonces en ese tipo de información, porque para darte un contexto, aquí en el Perú, la verdad que la información sobre sobre los acontecimientos en África es mínima. Es mínima más de lo que normalmente, o al menos aquí se ha normalizado, que es el tema de la hambruna o es el tema del problema económico que pueden tener diferentes países. Más allá de eso, nosotros no tenemos conocimiento de lo que está sucediendo en ese continente. ¿Por qué crees que existe esa brecha informativa, al menos en esta parte? No quiero decir Sudamérica porque no sería mentirte decir el estado informativo de los otros países, pero al menos aquí en el Perú sí tenemos esa brecha informativa muy fuerte con respecto al tema del continente africano. ¿Por qué crees que existe esa brecha tan grande? Bueno, yo creo que hay infinidad de factores, Diego. Infinidad de factores que probablemente, o sea, esto merecería una reflexión seria. Me tenéis que dejar la pregunta y votando y hablar dentro de 3 meses y ver un poco. Pero yo creo que hay, o sea, voy a enumerar algunos o voy a reflexionar en torno a algunos. Seguro que me dejaré otros, pero bueno, hay algunos que para mí sí que son importantes. Me parece que el continente africano es una tierra desde siempre, bueno, desde siempre no, desde que los occidentales pusieron el pie en el continente africano, una tierra a la que se la ha pensado para ser, entre comillas y sin comillas, expoliada. O sea, expoliada de sus recursos naturales, expoliada de sus recursos humanos. O sea, no olvidemos todo el drama, la tragedia y el crimen que fue la esclavitud. Es decir, que esclavitud en pueblos, o sea, Occidente también entre pueblos africanos, pero en definitiva, como Occidente, las potencias colonizadoras, sacaron, saquearon los pueblos, las comunidades, para llevarse a millones de africanos a vuestra tierra. Que eso no podemos olvidar. O sea, es un territorio en el que hemos pensado que debemos sacar. O sea, es un territorio útil para el resto, para Occidente, pero para el resto del mundo también. Entonces, nos interesa en la medida en que sacamos cosas de ellos. Es que es paradójico, trágicamente paradójico, que Europa, la Unión Europea, las políticas migratorias, a lo que tiene que ver con las personas, se resuelve levantando vallas, se resuelve poniendo trabas en las fronteras y se resuelve incrementando año a año el presupuesto del organismo continental que más ha crecido exponencialmente, del que más ha crecido exponencialmente su presupuesto, que es Frontex, la policía fronteriza europea. O sea, mientras que las personas las ponemos todas las trabas del mundo para poder vivir en el continente europeo, que tienen derecho y son legítimas a querer vivir en Europa, en América o en Tayikistán. Me da igual. O sea, es decir, ¿por qué nuestros hijos pueden libremente trabajar, vivir o estudiar en cualquier país? Y además, nosotros, europeos, nos vemos, es que nuestros hijos tienen derecho y nosotros tenemos derecho a viajar y a vivir y a estudiar y a ser expatriados, ricos expatriados en cualquier parte del mundo. Mientras, en cambio, congoleños, sudaneses, eritreos, me da igual la nacionalidad que queráis, se tienen que jugar la vida, o sea, gente que se juega la vida por intentar vivir. Y no tienen por qué huir de una guerra, no tienen por qué huir de una hambruna, no tienen por qué huir de una corrupción, de una persecución, por el motivo que sea, por condición sexual, racial, religiosa, por lo que sea. No tienen por qué estar huyendo para venir a vivir a Europa. Tienen simplemente que querer vivir y prosperar como hacemos el común de los mortales. ¿Y por qué yo puedo viajar a Alemania, establecerme allí y buscarme una vida mejor? Y un congoleño no le dan ni siquiera un visado para venir a Europa. Entonces, frente a todas esas trabas, luego los recursos minerales,
madereros, naturales, todos los recursos que puede ofrecer el continente, eso sí, tienen vía libre, porque en buena medida también son explotados por empresas occidentales. Entonces, o sea, me parece de una hipocresía extraordinaria de Occidente. Entonces, en ese sentido, Occidente es la parte, el terreno en el que vivo. O sea, somos extremadamente egoístas e hipócritas con el continente africano. Entonces, me decías, ¿por qué no aparece África? Es que no nos interesa. Como objeto periodístico, no nos interesa absolutamente nada. No nos interesa nada. Nos interesan sus recursos y nos interesan, eso sí, sus temporeros. No sé si conocéis la palabra temporero, lo que significa aquí en España son personas que temporalmente recogen productos de la huerta, productos hortofrutícolas normalmente, dependiendo de la temporada, ¿no? La aceituna, la fresa, no sé qué. Entonces, cuando necesitamos eso, sí que las personas migrantes en situación regular o irregular, entonces esa sí nos viene bien. Preguntaos en España, por lo menos cuando la pandemia del coronavirus, que estaba todo cerrado, ¿quién trabajó las huertas? ¿Quién trabajó los campos? ¿Quién obtuvo las frutas? ¿Quién obtuvo los cereales? Los migrantes, muchos de ellos subsaharianos, muchos de ellos o norteafricanos. Entonces, en la medida en que nos podemos lucrar directo o indirectamente del trabajo y los recursos de África, nos interesa. Luego, que tienen 3.000 lenguas, que tienen hace poco el Premio Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah, que tienen a uno de los señores más potentes en el ámbito de la música mundial, Burna Boy, en Nigeria, que tienen una industria cinematográfica, el Nollywood, que está a un nivel de producción y también de calidad elevado y que va creciendo y evolucionando, que tienen una riqueza humana. Eso no nos interesa porque de ahí no sacamos nada. Entonces, digo, somos hipócritas y por tanto nos interesa sacar del continente todo, por desgracia, menos información, y ahí también tendríamos mucho que contar. Por tanto, no es solo que en Perú interesa poco, pero es que aquí en España, que son nuestros vecinos. O sea, es que imaginaos que a vosotros no os interesa lo que pasa en Colombia, no os interesa lo que pasa en Argentina, no os interesa lo que pasa en Chile. Es que aunque solo sea por puro egoísmo, os tiene que interesar. Es que son vuestros vecinos. Y si, o sea, en vuestra casa, en vuestro bloque, no sé si vivís en un bloque de vecinos o vivís en una casa individual, si vivís en un bloque de vecinos con 50 familias más, ¿te interesa saber lo que les pasa a las otras 50 familias? Porque a lo mejor si a una le va muy mal, a lo mejor os va a afectar a vosotros. Si en un bloque de viviendas hay un bloque que tiene una casa que tiene una rotura de agua, esa rotura de agua al final os va a encharcar a todos los demás. Entonces, pues un poco nos pasa eso. Eso tiene mucho que ver con el racismo, tiene mucho que ver con la xenofobia, tiene mucho que ver con los aires de superioridad de Occidente respecto al continente africano. Siempre se les ha tratado como menos, son menos que nosotros. Quiere decir que Hegel hablaba de la tierra de la eterna infancia, o sea, pueblos infantilizados. Y dice, hombre, pues no, cuando había tradiciones, había reinos y culturas mucho más avanzadas que los que, por ejemplo, en la Europa medieval. Y eso ya existía. Hay que preguntar por la antigua Ghana, por Malí, por Tombuctú, que es decir, centros de pensamiento extraordinarios y mucho más avanzados que lo que en su momento había en Occidente. Entonces, bueno, pues eso tiene que ver con eso, con un aire de superioridad, y luego tiene también que ver con lo que es importante y lo que es influyente. A igualdad de condiciones, que vamos a hablar de Charlie Hebdo, el atentado que hubo contra la revista satírica francesa, que mataron a 10 o 11 compañeros, que es una barbaridad por el asesinato de las personas, por lo que significó de ataque a una de las libertades fundamentales, que es la libertad de expresión de un medio, con el que puedes estar o no de acuerdo, pero vamos a apoyarnos en la libertad de prensa. Bueno, pues a la vez que eso ocurría, Boko Haram mataba en el norte de Nigeria a cerca de 2.000 personas. Entonces, Charlie Hebdo fue noticia en todo el mundo, 2.000 personas en Nigeria quedaron en el olvido más absoluto. Entonces, ¿lo de África era importante? Sí. ¿Era influyente? No. Es decir, que
diatriba entre la influencia y la importancia, sí, la importancia tiene mucho que ver también en qué medida queremos contar el continente africano. Quisiera hacerte una última pregunta y Cuéntame. más que nada saber tu opinión sobre el nivel de influencia que tiene el periodismo como para que ese tipo de acciones que vive África, ¿no? Ese tipo de desaire que vive África pueda cambiar. O sea, ¿cómo crees que el periodismo puede actuar para que ese desaire africano como continente tenga al menos una variante en lo positivo, ¿no? De repente pueda generar otro tipo de información de la que ya hemos normalizado, ¿no? ¿Qué tipo de influencia crees que puede haber de parte del periodismo? En ese sentido soy bastante escéptico porque, bueno, lo primero yo creo que lo que hay que hacer es un periodismo normal. O sea, un periodismo normal sobre el continente africano. Vuelvo a lo que decía al principio, hay que contar lo que ocurre, lo bueno, lo malo, y evidentemente, es decir, que África, como está tan poco contado, nos brinda tantas posibilidades de contar cosas normales, pero que nos hablan bien y normal del continente, pero bueno, en definitiva, ¿qué influencia puede tener ese periodismo? Eso, soy bastante escéptico porque leemos menos o leemos menos en profundidad. O sea, probablemente seamos más lectores epidérmicos, que cogemos cualquiera nuestro perfil o nuestro Twitter o X, como se llama ahora, y empezamos a leer y en 15 minutos nos hemos podido leer 200 pequeños inputs, pero tan epidérmicos que eso, sí, vamos a hacer una generalización a partir de una no realidad, ¿no? Golpe de Estado en Burkina, el presidente retenido, hambruna en el Cuerno de África, 100.000 desplazados en Darfur. O sea, podemos leer incluso mucho sobre el continente africano. Si seguimos a las personas y los perfiles adecuados, podemos leer mucho sobre el continente africano. Ahora sí, una vez que cerramos nuestro Twitter, ¿qué sabemos en realidad de Burkina Faso aparte de que ha habido un golpe de Estado? ¿Qué sabemos de por qué hay una hambruna en el Cuerno de África o qué posibles soluciones o impacto puede tener de cara al futuro? ¿Qué sabemos de la crisis de Darfur? Nada. O sea, no sabemos nada. Entonces, me parece que la nueva forma de hacer periodismo, también la ciudadanía de la que somos parte también. O sea, somos actores y a la vez somos espectadores, ¿no? Somos creadores de información, pero a la vez somos consumidores de la misma. Entonces, me parece que la forma de consumir actualidad y medios de comunicación normal genera un conocimiento muy epidérmico, muy somero, muy poco profundo, y eso me parece que no es bueno, porque sabemos de muchas cosas, pero en realidad no sabemos de absolutamente nada. Y frente a eso, me parece que el trabajo, yo no sé si tendrá rédito o no, Diego, no lo sé, pero nosotros, nuestra obligación es hacer buen periodismo, contar bien las historias y contar cosas de calidad. Esto es como la literatura. O sea, al final, un escritor escribe, hace bien o mal, ¿no? El literato tiene que hacer bien su trabajo. Y si hace una buena novela, habrá más posibilidades de que le lea más gente. ¿Garantiza que lo vayan a leer? No, pero él hace bien su trabajo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad con la verdad. Tenemos una responsabilidad con nuestra honestidad, con nuestra mirada profesional, con nuestro desprejuiciamiento sobre el continente africano, sobre el África del continente africano, pero sobre el África que vive también en nuestras calles. España es un país con una población migrante procedente del continente africano. Marruecos es el primer país exportador, entre comillas, de personas migrantes a España. Es la primera población extranjera ciudadana de este país. Entonces, es decir, tenemos una realidad con la que tenemos que ser honestos a la hora de mirarla y a la hora de contarla. Y no ser las prostitutas o prostitutos útiles del poder político. O sea, no tenemos que ir del brazo de la política, porque ya sabemos a lo que nos conduce, como si fuéramos prostitutas o prostitutos. O sea, no tenemos que estar al servicio de nadie. Si vamos del brazo de los políticos, hacemos un flaco favor a nuestra ciudadanía y a nuestros lectores, a nuestra profesión y, por supuesto, a las personas de las que hablamos. O
sea, me parece que no debemos ser serviles al poder político, porque ya sabemos lo que el poder político en Occidente, en España, en la Unión Europea, piensa sobre las personas migrantes, especialmente sobre las subsaharianas, porque en Europa estamos teniendo una crisis gravísima con Ucrania, con miles, millones de ucranianos saliendo de su país. Y la respuesta que Europa ha dado y de lo que nos orgullecemos, la respuesta que se ha dado con Ucrania, nos pone a su vez en contraste con la vergüenza que nos da con la respuesta que damos a los refugiados sudaneses, a los yemeníes, a los sirios. Así que somos clasistas y racistas a la hora de actuar en la realidad y también a la hora de contarla. Entonces, bueno, humanizar la información me parece que es interesantísimo y es obligatorio. Y bueno, decía Mark Twain que su primer redactor jefe le dijo: salga a la calle, vea lo que ocurre, vuelva a la redacción y cuéntelo. Es tan sencillo y a la vez tan complicado como eso.